Buenas tardes. Pues otro domingo por la tarde estamos y espero que hayan pasado un buen tiempo en el culto a la iglesia esta mañana. Si han podido ir, y así que hay algunos que pueden ir y hay otros lugares quizá que no sea posible. Aquí no podemos todavía, pero aprovechamos de la iglesia en línea. No es lo mismo, pero es mejor que nada. Pues hoy vamos a seguir con el estudio. Perdone que quito eso, hace un poco de calor. Hoy vamos a seguir con nuestro estudio en Efesios y estamos mirando en ese momento la armadura de Dios, o la armadura que Dios nos da, la armadura espiritual. Y vemos eso en Efesios capítulo 6 y versículo 14. Vamos a mirar el contexto a partir del versículo 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues, aquí en versículo 14, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Eso miramos la semana pasada. Y vestidos con la coraza de justicia. La coraza de justicia. Pues eso es interesante. La justicia en ese texto es la justicia, podemos decir, práctica en la vida, que es implantada por el Espíritu de Dios. No se trata de aquella justicia legal que nos es imputado por la fe. Es decir, que cuando creemos en el Señor Jesús, pues la justicia de Jesús nos es imputada. Es como un intercambio entre la justicia de Jesús y nuestro pecado. Él tomó nuestro pecado sobre él y nos atribuye su justicia. Alguien puede decir, hombre, que eso no es justo. Pues eso es gracia. Eso es gracia. Estoy contento de que aunque Dios es justo, no se limita a su justicia. Tiene también su misericordia y su gracia. Pero aquí estamos hablando en ese contexto de esa justicia que se pone en práctica en nuestras vidas. Ni tampoco es una justicia legalista que depende de toda una lista de acciones que hacemos y otra lista que no debemos hacer. No se forma así. La gracia de Dios y la enseñanza del Nuevo Testamento no se trata de listas de cosas que hacer y cosas que no hacer como tal. Es más bien esa justicia o santidad en la cual el creyente quiere sinceramente caminar. Es un deseo en el corazón que hace cambiar nuestra actitud y también nuestra conducta, que anhela complacer a Dios porque amamos a Dios. Y ese amor por Dios nos lo ha puesto el Espíritu de Dios. Miremos pues las implicaciones que una justicia y santidad de vida pueden tener. Hay algunos que creen que la cuestión de santidad y pecado son meramente una invención de personas religiosas, que son el producto de la imaginación para asustar a la gente y aniquilan su propia conciencia y son más insensatos que aquel que David menciona, el salmista menciona en el Salmo 14, versículo 1, donde dice el necio en su corazón, no hay Dios. Es inútil intentar demostrar a esas personas
que se equivocan. Es igual de intentar demostrar que el sol brilla o que el agua es mojada con alguien que quiere negarlo. Inútil discutir con eso. Si Dios nos pide la santidad, pues es que eso es posible. No nos pediría algo que no fuera posible. Aún cualquier cristiano sincero ya tiene esta santidad en su vida. Por eso que la Biblia nos llama a los santos. Tal cristiano desea e intenta concienzudamente la santidad, con cierto éxito por la gracia de Dios. Sí, tiene caídas, le cuesta y tiene que seguir aprendiendo y a veces tiene que pedir perdón, de cambiar de parecer. Pero hay esa dirección en su vida, ese sentido en su vida que tiende hacia la santidad. Algunos caminan mejor que otros, pero todos han recibido el mismo principio de vida que les empuja en ese sentido. Desean mejorar. Ahora, el diablo dice, no es posible. El Espíritu de Dios hace que sea posible. La coraza de justicia, que se menciona aquí, pues, es ahí a nuestra disposición y se nos exhorta a vestirnos de ella. Y esa coraza de justicia es una condenación para aquel que no tiene a Jesucristo como Salvador y es una exhortación para los creyentes. Ahora, miremos primero la parte de que la coraza de justicia en ciertos aspectos condena. Hay aquellos, por ejemplo, que se complacen en una vida que no sea santa. O dicen, ya basta, no hace falta cambiar. Ya es suficientemente bueno, somos bastante buenos, no necesitamos ningún cambio, no me moleste con eso. Pues la coraza de justicia condena a tales personas. Aquellos que son igual de malos que los demás, pero que llevan una falsa coraza también. Como dice Jesús en Mateo 6:1, ya tienen su recompensa. En Mateo capítulo 23, Jesús habla de esos fariseos y escribas que son hipócritas y les llama sepulcros blanqueados. Decir, muy bonito afuera, pero adentro es bastante feo. Es la muerte. Lo que necesitamos es una justicia y una santidad que es producida por la verdad, como vemos en Efesios capítulo 4 y versículo 24. Y vestíos del nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. De la verdad. Esta justicia tiene que ser de la verdad, si no, pues es condenable. Hay aquellos que son tan lejos de la santidad que se burlan de aquellos que la tienen o que tienden hacia ellos. Les llaman puritano o santurrón o cualquier otra expresión para burlarse de ellos. Son como aquellos que detestan tanto una cierta carne, una cierta comida, que les da asco verla en el plato de su vecino. Yo confieso que a veces miro lo que otros comen y puede, no muy a menudo, pero puede haber alguna cosa que prefiero no mirar porque me da un poco de asco, porque no he aprendido a apreciar la cosa, nada más. Pero hay personas que miran una vida que tiende hacia la santidad y tienen esa misma reacción.
El burlador o el escarnecedor parece estar al colmo del vicio. El Salmo 1, el primer Salmo, y el primer versículo del primer Salmo, leemos: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Por qué? Porque ve eso como siendo el colmo del vicio. Escarnecer o burlarse de todo lo que es bueno, todo lo que está bien. ¿Has sido culpable de eso en algún momento? ¿Algún momento? Todo contrario a la coraza de justicia. Proverbios capítulo 9, versículo 8, no ofrece mucha esperanza para el escarnecedor. Dice, no reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Queriendo decir, quizás estaría perdiendo el tiempo. En otro momento dice, repréndelo. Queriendo decir que hay los unos y los otros, algunos que sí que pueden ser rescatados. El libro de Judas, hacia el final, Judas es el último libro antes del Apocalipsis. Y en los versículos 17 hasta 19 leemos: Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen el espíritu. Que no tienen el espíritu esa gente. Obviamente, cuando consideramos ese aspecto de la justicia, será importante examinarse a sí mismo, ¿verdad? A ver si no es una de aquellas personas que es condenada por este principio, o al menos que necesita vestirse más de justicia práctica. Porque a veces podemos ser salvos y sí, en inicio de cambio de vida, pero luego demasiado relajados, ¿no? Y no crecemos en la justicia, no crecemos en la santidad. Entonces, también esa coraza de justicia nos habla para decir, muévese, vístese de la coraza de justicia. Le está llamando, vístese de mí, en otras palabras. Si la coraza de justicia podría hablarnos. Entonces, sí que la coraza de justicia, ese principio tiene cierto aspecto que condena. Pero para el creyente sincero, la coraza de justicia les exhorta. Ahora recordemos que la palabra exhorta significa anima. Nos exhorta, por ejemplo, a dar gracias a Dios que nos ha provisto de esa coraza. Si Dios solo te hubiera dado riqueza económica sin santidad, entonces solo te habría dado un adorno para el infierno. No valdría gran cosa, porque esos años en la tierra son pocos. Nunca sabemos cuándo van a terminar. Cuando llegaste a ser un santo a los ojos de Dios, al acudir por la fe a Jesús, pues Dios puso tu pie sobre la cabeza de la serpiente. Usted es un victorioso, un vencedor.
Antes sus deseos eran más fuertes que usted, pero ahora no, ahora no. Así que no tiene excusa. Pero por otro lado puede animarse porque usted es más fuerte que aquellas tendencias que nos empujan a ir en contra de la voluntad de Dios en nuestras vidas. La coraza de justicia está allí. Solo hay que vestirnos de ella ahora. Cuídese de mantener esa coraza de justicia siempre. El calzado, que luego se hablará del calzado que es el apuesto del Evangelio, el apresto del Evangelio, quiero decir, no el apuesto. Sería un buen apuesto, pero no se habla de eso. El apresto del Evangelio, el celo del Evangelio, pues ese calzado no le cabrá en un pie que está hinchado por la infección del pecado. Por eso es absolutamente necesario vestirnos de esa coraza de justicia. Cuanto más santo es, más humilde será. Porque el orgullo transforma su justicia en propia justicia, o justicia propia, que es una falsa justicia. Es pecado. En Filipenses capítulo 2 y versículo 3, Filipenses capítulo 2 y versículo 3, leemos: Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y ojo con la falsa humildad, ¿no? Oh, yo no valgo nada. No, no vales mucho. Usted vale mucho. Ya hemos hablado de eso, ¿no? Que vale mucho porque Dios encontraba que usted valía tanto que Jesús murió por usted. Sin embargo, eso de, oye, no valgo nada, etcétera, como una falsa humildad, es a veces queriendo que la gente venga y diga, no, no, usted es muy importante, etcétera. No, pero la verdadera humildad, que no habla tanto de sí mismo, que habla más de Dios y la gracia de Dios, que no pretende ser lo que no es, que no pretende ser más justo de lo que es tampoco, o más santo de lo que es. Usted ya es un santo, llamado santo por Dios, pero quiere caminar en una vida de santidad, quiere caminar en una vida de justicia, que incluye justicia frente a Dios, justicia frente a otros hermanos en Cristo y justicia frente al mundo, justo en sus tratos con la gente, justo en el comercio, justo en todo lo que usted hace. Hasta incluye lo que se suele llamar justicia social. La justicia propia puede ser una forma de idolatría a sí mismo. Entonces eso no es lo que uno quiere. Pero esa coraza de justicia con que Dios nos llama a vestirnos. Así, el hecho de vestirse de la coraza de justicia no tiene nada que ver con esa orar la coraza de justicia. ¿Sabe? A veces he oído decir gente que decía, oh, yo estoy orando la armadura de Dios, estoy orando el cinturón de verdad, estoy orando la coraza de justicia, etcétera, etcétera. Eso es falso. Eso no tiene nada que ver. Es entender muy mal todo el sentido de ese texto. Eso significaría meramente poniendo una coraza imaginaria. Y no se trata de eso. Se trata de algo muy real. Vestirse de la coraza de justicia significa caminar en la justicia que Dios le ha dado ya. Actuar con justicia, pensar con justicia, vivir conforme a la justicia de Dios. Así se está vistiendo continuamente
de la coraza de justicia. Y no estoy diciendo que no hay que orar, porque necesitamos la gracia de Dios para poder caminar así. Solo que no se dice, oh, estoy orando la coraza de justicia. Bueno, ya por la fe lo tengo. No, hay que caminar en esa justicia. Pues si usted se cree justo en sí mismo, entonces está muy lejos de llevar la coraza de justicia. Porque aquello es la justicia de los fariseos que Jesús no reconocía y no aprobaba. Hagamos más con el salmista David, que pedía a Dios en el Salmo 139, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Que el Señor les bendiga y que juntos nos estemos vistiendo continuamente de la coraza de justicia. Buenas noches.